Este es un podcast de ePsychotherapy sobre el tema de la experiencia con múltiples psicoterapeutas. Mi nombre es Mercedes Arcelus y soy una de las profesionales de teleterapia psicológica online. Nos encontramos ahora con Alejandro, quien generosamente ha decidido compartir sus experiencias con nosotras sobre este tema. Hola Alejandro, gracias por estar aquí y por tu disposición a compartir tus reflexiones acerca de tus experiencias previas en psicoterapia. Estamos seguras de que esto podrá inspirar a personas que nos están escuchando. Gracias, con muchísimo gusto. Aquí estoy. Gracias. Sé que actualmente, Alejandro, estás recibiendo terapia en línea y que en el siguiente podcast hablarás sobre este tema. También sé que has vivido la experiencia de estar en psicoterapia presencial en varias ocasiones. Es por ello que mi primera pregunta va a ser, ¿qué es para ti la psicoterapia? Bueno, para mí la psicoterapia tiene que ver con arreglar el mundo, ¿no? Arreglar mi mundo, que tiene que ver con las emociones, mis contradicciones internas, mis deseos, ¿no? De quién quiero ser, mi aceptación también, ¿no? De mi psique, de mi cuerpo, de mis emociones y de mi profesión. Entonces, Ujú. creo que tiene que ver con todos estos elementos que acabo de mencionar, en donde trato obviamente de arreglar un mundo que tiene que ver con la existencia, sobre todo, ¿no? Ok. ¿Y en cuántas ocasiones has estado en psicoterapia? Eh, Formalmente he tenido, con esta terapia online, es la cuarta terapia que tengo formal y con continuidad. Por ahí había una quinta, pero no la tomo en cuenta porque la terapeuta se quedaba dormida y bostezaba, entonces esa no la vamos a tomar en cuenta, ¿no? Ok, muy bien. Y dices que has tomado terapia de manera formal 4 o 5 veces. ¿Esto quiere decir que también has tomado otras terapias que las consideras informales? No, me refiero por formal a que tuvieron continuidad, ¿no? Por lo menos 6 meses de trabajo, ¿no? En cada una. Entonces, a eso me refiero. La última que mencionaba, que sería la quinta, no la tomo porque fueron aproximadamente 3, 4 sesiones en donde me di cuenta que no estaba haciendo clic, ¿no? Con la terapeuta, ni yo con ella, ni ella conmigo, ¿no? Entonces, a eso le llamo formal, ¿no? Una continuidad de un proceso que ocurrió en varios meses o No. incluso años, ¿no? Ujú, ok. ¿Y siempre que has acudido a terapia ha sido por el mismo motivo? Las 3 primeras veces sí, que Ujú, tenía que ver sobre todo con mi aceptación en conflictos de amor, ok. ¿no? Ujú, Esas 3 terapias. La terapia que estoy tomando actualmente, que es en línea, ujú, no tiene que ver con el tema, ¿no? Tiene que ver más bien con el arreglo de mi existencia, ¿no? Con cuestiones y contradicciones que he encontrado en mi vida, ¿no? Y que deseo obviamente sanar, ¿no? Y poder seguir adelante. Sobre todo el tema de esta última terapia se ha desarrollado principalmente en el trabajo de mi cuerpo, de mis malos hábitos alimenticios y el manejo de objetivos, ¿no? Eso básicamente, entre otras cosas, ¿no? Porque han surgido muchos temas, pero principalmente eso, ¿no? ujú, ok. Y también en muchas ocasiones las personas tienen ciertas creencias acerca de lo que es tomar terapia. ¿Cómo fue para ti la experiencia de acudir a terapia por primera vez? Bueno, si hay una creencia, sobre todo que estoy hablando de que la primera terapia la tomé hace más de 20 años, ¿no? Entonces todavía había muchos resquicios de personas que creían que la terapia era para personas que estaban o muy loquitas o tenían algún desequilibrio psicológico o incluso
químico, ¿no? Ujú, Creo que todavía, tengo incluso amigos cercanos que no han querido acercarse a la terapia porque siguen teniendo estas creencias. Pero para mí me parece una oportunidad muy rica, ¿no? Porque es ujú, descubrirte. Y si pensamos en la frase de Sócrates, ¿no? Que es conócete a ti mismo, yo creo que todo mundo deberíamos de tomar terapia. Algo que me encanta de los argentinos, ¿no? Es que muchos de ellos se acercan a la terapia ya como una alternativa de vida, ¿no? Como algo necesario para reflexionar sobre la vida, el amor, las costumbres, los hábitos, ¿no? Y eso me encanta. Aquí en México creo que todavía hay bastantes prejuicios, ¿no? Alrededor de la terapia, pero en realidad nunca me ha causado conflicto mencionarlo, ¿no? ujú. Es, ese problema se lo dejo a las personas que lo creen. En mi caso me ha ayudado muchísimo y me ha dado puntos y reflexiones para encaminar mi vida y mis deseos, ¿no? Ujú. Sí, como que habría como diferentes puntos de vista y definitivamente, bueno, estaría de acuerdo contigo que ahora está más relacionado o mucha gente cree que está más relacionado con el conocerse a sí mismo que con estar loquito, como tú dices, ¿no? Pero sí, Exacto. sí, sí, sí existen todavía estos prejuicios. Sí, también me gustaría comentarte que he tenido dos acercamientos importantes como un posible terapeuta. El primero fue, me acerqué a la Escuela Mexicana de Psicodrama, ¿no? Que Ujú, están Jaime Winkler y Yuyo, María Carmen Bello. Estuve ujú, varios años tomando pues era más que un diplomado, porque eran 3 años más o menos, ¿no? Es una especialidad. Eh, Existía la posibilidad dentro del teatro de obtener esta especialidad o dentro de la terapia. Yo no tengo formación terapéutica, ¿no? Ni psicológica, entonces ajá, yo me estaba obviamente formando dentro del área del teatro. Pero es importante mencionar que todas las sesiones eran iguales para todos, ¿no? Entonces por ahí tuve un desarrollo alto, ¿no? En observar procesos, ¿no? De cómo atender, sensibilizar a las personas que en ese momento estaban requiriendo el trabajo terapéutico. En esta especialidad, pues yo era objeto y sujeto, ¿no? Porque todos los que estábamos estudiando participábamos como psicodramatistas y a la vez éramos personas que éramos caso de estudio, ¿no? Ese fue el primer acercamiento, también fue hace muchísimos años y sí estuve ujú, por ahí aproximadamente unos 3 años, ¿no? Más o menos, y tengo experiencias maravillosas. ujú. El segundo tiene que ver con un diplomado que tomé en filosofía existencial y Ajá. que fue en realidad el propedéutico para entrar a la maestría en psicoterapia existencial. Yo ahí me di cuenta, digo, los temas fueron fascinantes, la parte de filosofía me parece increíble, es algo que no olvidaré, incluso me encantaría volver a estudiar ese diplomado de filosofía, ¿no? Ahora, cuando ya pasé, ¿no? Este propedéutico, que era el diplomado de filosofía existencial, me doy cuenta, ¿no? Que empiezo a estudiar la maestría y ahí confirmo que me encanta la psicología, pero definitivamente no es mi vocación, ¿no? Entonces, Ujú, por ahí andaba yo coqueteando, ¿no? Muchos años con ser terapeuta, incluso de pronto dije, ay, a lo mejor estudio una maestría en psicoanálisis, ¿no? Yo ya había visto la universidad, pero gracias a esta maestría, ¿no? Me di cuenta, no, lo mío, yo me dedico al teatro, soy director de escena, productor, traductor, docente, investigador, ¿no? Entonces, confirmo mi vocación de que no está por ahí, entonces estoy felizmente siendo paciente y espero serlo muchos años más, ¿no? Pero entonces, digamos, Alejandro, que en tu caso, tu primer acercamiento al mundo de la psicoterapia no fue realmente por decir, ah, estoy mal, quiero acercarme a la psicoterapia, sino que fue más bien pues ahora sí que por el lado académico un poco de tu amor por el teatro, de tu amor a la filosofía y que desde estas áreas te fuiste acercando al mundo de la terapia. En realidad,
ahorita estoy olvidando algo. Cuando estaba yo en la preparatoria, tenía muchos conflictos familiares en casa por dedicarme al teatro, ¿no? Por decir, Ajá. quiero ser director de escena, quiero ser actor, y bueno, esta situación familiar incluso llegó a un grado de crisis, ¿no? Muy fuerte, sobre todo Ujú, con mi padre, en donde hubo golpes de por medio, ¿no? Hubo muchos golpes y violencia de por medio. ujú, Entonces, mi mamá sugirió tomar una terapia breve, ¿no? Que no recuerdo ahorita cómo se llama, no recuerdo si era conductista o algo. Ah, no, era Gestalt, ya recordé. Ah, ok. Era Gestalt. Pero esta terapia bueno, más que ir a la terapia fue tener orientación vocacional. Entonces, fui a a esta orientación vocacional con este psicólogo y bueno, pues mi perfil artístico salió altísimo, ¿no? Pero me encuentro con la posibilidad de entrar a un proceso terapéutico con este mismo psicólogo y pues me empieza a poner lo de la gestalt, lo de la silla vacía, ¿no? Hablarle a mi padre, revisar lo de la violencia y también pensar mucho por dónde yo quería caminar con respecto a mi profesión, ¿no? Esto Ujú, estamos hablando más o menos 1983, ¿no? 84 más o menos. ujú, Ahora, ¿qué sucedió ahí? Algo que me impactó muchísimo. Yo en aquel entonces era virgen, ¿no? No había tenido ningún tipo de contacto sexual ujú, y el terapeuta me recomendó asistir con putas, ¿no? Para quitarme la virginidad. ujú. Entonces, eso aparte que sí me asustó, ¿no? Y me dio como mucho miedo, Sí, ¿no? Me pareció muy poco profesional, ¿no? No sé, ahora lo puedo decir, en aquel entonces más bien estaba aterrado, ¿no? Así, ¿cómo voy a tener claro, un claro. encuentro con Ujú, una prostituta, además buscada y pagada por mí? Cuando además en ese momento yo quería tener, pues, un ideal, ¿no? Un amor o un algo ahí que estuviera de alguna manera de por medio. Entonces, pues en realidad fingí, ¿no? Tener esta terapia, fingía, ¿no? Ciertas ujú, cosas, cosa que me daba, pues además, pues cierto temor. No sé si el terapeuta se hacía, ¿no? O de ujú. plano no se daba cuenta, ¿no? El caso es que entonces sí estaríamos hablando de que esa fue mi primera terapia, ¿no? Ya. Que había Ujú, olvidado. Ahora, la otra terapia que fue buscada por mí ujú, fue a ujú, finales de los noventas más o menos, ¿no? ujú, Y esa tuvo que ver con una aceptación de mí mismo. Yo ujú, no me aceptaba ujú, como homosexual, no me aceptaba como gay, me sentía un monstruo, ¿no? Entonces, era muy complicado, ¿no? Tener que hablarlo en mi familia y conmigo mismo. No sabía tampoco cómo encaminarlo y conocí a una persona por primera vez, ¿no? ujú, Y me fue muy mal, ¿no? Porque en principio no me creía que yo tuviera poca experiencia sexual y emotiva, porque ujú, mi desarrollo intelectual estaba altísimo, pero mi desarrollo emotivo era bajísimo, ¿no? Entonces, no me creía y yo me sentía siempre juzgado por esta persona, ¿no? Que no tuvo ningún tipo de comprensión hacia mí. Entonces ahí fue cuando busqué la primera terapia. Era una terapia corporal, pero ajá, curiosamente hacíamos pocas cosas corporales. Sobre todo era por medio del habla. Esta terapeuta era filósofa de formación y posteriormente adquirió ujú, la especialidad en terapia corporal. Y bueno, para mí fue maravilloso encontrarme, ¿no? En esta terapia, poder hablar sin miedos, sin tapujos y poder encaminarme ujú, en el mundo que yo quería construir. Esa fue la primera terapia. ujú, ujú. Ok. Y de acuerdo, Alejandro, a todas estas terapias que has tenido y un poquito estas experiencias que nos acabas de narrar, ¿cuáles crees tú que serían los ingredientes más importantes para considerar un buen proceso terapéutico?
¿qué ingredientes tenías que tener? Porque nos has mencionado algunos negativos y algunos positivos, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué ingredientes crees que se tendría que tener para hacer una buena psicoterapia? Yo creo que el primer paso es entrevistarse con diferentes psicoterapeutas y Ujú, ver con quién realmente puedes crear cierto espejo o ciertas afinidades, ¿no? Yo creo que eso es ujú, lo principal. Incluso para esta primera terapia yo me entrevisté con aproximadamente unas 3 o 4 personas y se los hacía saber, ¿no? A los terapeutas de que estaba yo en busca de un terapeuta, pero que ujú, antes uno necesitaba yo revisar si teníamos afinidad y por otro lado también revisar el asunto económico, ¿no? Porque había terapeutas que estaban cobrando carísimo, que estaban en ese momento fuera de ujú. mi alcance y otros terapeutas que estaban dentro de mi alcance y ya poder negociar. Ese fue el primer paso. Entonces, sí me entrevisté con 3 o 4 personas y finalmente opté por esta terapeuta que Ujú, menciono, que es filósofa de formación y con especialidad en lo corporal. ujú. Ok. Y como ahí como que qué ingredientes observaste tú en esta sensación que tenías de afinidad con ella, en qué te sentiste como a gusto que dijiste yo me quedo con ella. En mi caso, el ingrediente fue que buscaba una terapeuta mujer. Ok. En aquel entonces todavía no tenía un desarrollo óptimo con los hombres, ¿no? Les tenía algo de miedo, algo de temor. Ahora ya no, eso ya no sucede en la actualidad e Ujú, incluso podría estar, ya te platicaré más adelante de una terapia que tomé con un hombre, ¿no? ujú, Pero en aquel entonces mi mundo era muy femenino, ¿no? Es decir, mis hermanas, mi mamá, mis amigas, todas eran mujeres, ¿no? Y no había cabida en ese momento para hombres. Entonces, creo que eso fue también otro ingrediente muy importante, ¿no? Que ella fuera mujer. Y ujú, otra cuestión muy importante tiene que ver con sentirme comprendido y no juzgado, mm, ¿no? ujú, ujú, En este proceso de acompañamiento me funcionó muchísimo no sentirme juzgado, ¿no? Porque incluso familiarmente de pronto se pensaba que era una desviación o era un ajá, problema que se podía atender, ¿no? Con medicamentos o de forma psiquiátrica, ¿no? Fíjate, estamos hablando ya no de hace tantos años, ¿no? Es decir, finales de los 90. Y aún así, ¿no? Se creía, ¿no? Que popularmente que esto era una enfermedad, ¿no? Y que se tenía que atender. No se podía visualizar que era una preferencia. ujú, Y bueno, este ingrediente de esta persona me ayudó muchísimo en el sentirme acompañado, ¿no? ujú, Creo que no podría yo generalizar los ingredientes porque depende mucho de la persona. Cuando yo he sugerido a amigos y amigas a tomar terapia, justamente les menciono, entrevístate con 2 o 3 personas y piensa si deseas tener un terapeuta hombre o tener una terapeuta mujer, ¿no? En ujú, donde tú te sientas más cómodo, ¿no? Si te es ajá, indistinto, si te es indistinto, pues acude con ujú, cualquiera, ¿no? Y ujú, sobre todo que en la mirada te puedas sentir reflejado y cómodo, que no te pongas demasiado nervioso ni juzgado por la persona, porque si no, pues la expresividad, ¿no? Va a mermarse y no van a salir las emociones o los caminos terapéuticos podrían verse de alguna manera impedidos o cerrados para poder progresar, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es sentirse cómodo, no juzgado y acompañado, ¿no? ujú. Ok, muy bien. ¿Y los ingredientes que harían de un proceso terapéutico algo negativo? ¿Qué considerarías? Por ahí ya mencionaste algunas características, pero si las tuviéramos que resumir. Yo creo que un terapeuta que impone su mundo y su visión con respecto por dónde se debe de caminar, me parecería un aspecto negativo, ¿no? Yo creo que Ujú,
las sugerencias, por supuesto, existen y los diálogos existen, ¿no? Y los descubrimientos en la terapia se van dando con el tiempo, pero decir lo que tienes que hacer, ¿no? De alguna manera impositiva, ¿no? No dialogada o consensuada con el terapeuta, me parece terrible, ¿no? Esto que mencionaba Ujú. con el primer terapeuta, ¿no? De quitarme la virginidad con una puta, pues me pareció y me sigue Sí, no, 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 pareciendo no, no, terrible. espeluznante, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. Sí, no, 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 este, no, no, terrible. ¿no? Sí, Ese sería, sí, sí, no, o esto de la otra persona que se dormía, ¿no? ujú. Que ibas y que se dormía, ¿no? También ha Bostezaba, de ser sí, o bostezaba, bostezaba, vaya, ese es como no, no me interesas, ¿no? confundía los nombres, no llevaba anotaciones, muy poco profesional, ¿no? Entonces, Ujú, a la tercera o cuarta sesión le dije, muchas gracias, no, yo no me siento cómodo, estás bostezando y creo que es mejor caminar por otro lado, ¿no? ujú. Pues definitivamente. Oye, ¿y si le asignaras un grado de importancia al papel que juega el paciente o el terapeuta para el resultado terapéutico, en qué crees que consistirían estos grados de importancia? Yo creo que el camino sobre todo lo lleva el paciente, ¿no? Porque tiene, en mi caso, pues tengo que estar disponible, abierto, sensible para hablar de mis problemas, porque si no, no tuviera esta apertura o el paciente no tiene esta Ujú, apertura, pues en realidad sería difícil progresar, ¿no? Claro, también ahí depende de la habilidad del terapeuta para encontrar los medios, encontrar la expresividad y abrir los caminos que se requieran con la persona que se encuentra adelante, ¿no? Eh, ujú, frente al paciente. Entonces, yo creo que es de los dos, pero el camino sobre todo y la apertura y la honestidad tiene que ver muchísimo con el paciente, ¿no? Ser honesto consigo mismo y no mentir, tratar de no mentir en terapia, ¿no? Es algo complicado, ¿no? A mí me ha sucedido que de pronto he llegado a ujú, mentir porque o no cumplo los objetivos o porque de pronto siento que se van a desilusionar, ¿no? De mí. Me ha pasado y eso obviamente ujú, tiene que ver también con mi autoestima, ¿no? Que no está a veces bien colocada y que yo no tendría por qué defraudar al terapeuta, sin embargo lo he llegado a sentir, ¿no? Me ujú, gustaría contarte que, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Nutrición, ¿no? En la clínica de diabetes, yo tengo un problema de sobrepeso que me ha costado muchísimo trabajo lidiar con él toda mi vida. Y el director de la clínica terminó diciéndome, no te quiero más aquí, ya no sé qué hacer contigo, vete por favor. Entonces, ujú. eso Híjole, no, 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 no. me, ¿Eh? me parece muy poco profesional, ¿no? Sobre todo porque pues no, me dijo que estaba poniendo demasiados pretextos. Y probablemente sí, pero también creo que la habilidad de un doctor, sea terapeuta o no, es encaminar justamente, ¿no? ¿Cómo voy a hacer que esos tropiezos, ¿no? Y esas mentiras que yo me estaba contando a mí mismo, ¿no? Pues se Ujú, convirtieran en verdades, ¿no? Y ahora me doy cuenta que tomar conciencia sobre un proceso de vida, pues requiere tiempo, ¿no? Y ujú, requiere mucha paciencia, requiere dedicación y no sentirse juzgado ni defraudado por nadie, ¿no? O sea, cada proceso es muy diferente y lo que para mí podría ser muy fácil, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he tenido problemas de vocación y como docente, cuando veo problemas de vocación en mis alumnos, de pronto digo grandes verdades y por supuesto lo pongo entrecomillado, pero son mis grandes verdades que no tienen necesariamente que ver con el proceso del alumno con el que estoy charlando, ¿no? Entonces, ahora trato de ser mucho más empático, ¿no? De poder revisar qué está pasando, qué está sintiendo y ver si es un problema realmente de vocación o de, pues sí, de vocación o si tiene problemas familiares, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, básicamente yo diría esto con respecto a este tema. ujú, ujú.
y qué afortunados son estas personas que te tienen como maestro, o sea, una persona que ha trabajado consigo mismo. ¿Crees tú que todas las personas se podrían beneficiar de la psicoterapia? Creo que ya hablaste de esto hace rato, pero si pudieras elaborar un poco en el tema, Sí, Alejandro. definitivamente creo que hay dos cuestiones. Yo creo que cualquier persona que requiera, ¿no? O que sienta la necesidad de acercarse a un proceso terapéutico para reflexionar sobre el conocerse a sí mismo, tendría que hacerlo. Creo también que Ujú, la educación emocional en México está bastante limitada y no lo incluye en los planes de estudio. Y es muy lamentable, ¿no? Porque la educación emocional podría hacer que tengamos mejores ciudadanos, mejores personas y evitar, ¿no? Problemas. La ira lleva a la violencia, inevitablemente, ¿no? Entonces, si claro. tuviéramos una Ujú, educación emocional como parte de un programa de estudios, ¿no? Esto podría obviamente beneficiar a la educación y al país en general, ¿no? Eh, ujú, Me encantaría, ¿no? Que la educación emocional se incluyera dentro del aula. Y bueno, esta educación emocional, pues obviamente tendría que ver con el counseling, ¿no? De alguna manera, creo que el counseling tendría que ver con ciertas directrices por parte del docente en el aula para poder canalizar, ¿no? Y distinguir que cada alumno es una persona completamente diferente, ¿no? Y me gustaría recalcar persona, ¿no? Porque en ocasiones incluso me han tocado planes de estudio en donde se habla de individuo, ¿no? ujú, Y definitivamente yo creo que el individuo es demasiado general y la persona ya empieza a particularizar. Entonces yo hablaría de estos dos momentos, ¿no? La educación emocional y sí, yo creo que tendríamos que tener un acercamiento con algún terapeuta, pues si no es obligatorio, porque no se puede hacer de esta situación algo obligatorio, sí sería recomendable, ¿no? De que en el momento en ujú, que tú sientas algún fracaso, alguna debilidad o incluso alguna situación de mejoría en el campo laboral, afectivo, amoroso, yo creo que habría que acercarse a un terapeuta para poder, obviamente, eh, progresar, ¿no? Y tener conciencia de lo que estamos ujú, haciendo. ujú. Ok, sí. ¿Consideras que una psicoterapia es la manera más efectiva para solucionar problemas emocionales? ¿Existirían otras maneras? Mm. Yo creo que lo más próximo sí tendría que ver con un terapeuta, ¿no? El acompañamiento, eh, Ujú, para justamente tratar de arreglar el problema o la situación en la que la persona se encuentra. Creo que hay otras vías, ¿no? La espiritualidad, ¿no? Que tiene que ver con conocerse a uno mismo, ¿no? Por medio de cursos, talleres, ¿no? Es otra ujú, opción. También ujú, el ser autodidacta, ¿no? Que requiere de ujú, alguna manera mucha disciplina, ¿no? Buscar ujú, ciertas bibliografías, ¿no? Ciertos libros que permitan que la persona pueda de alguna manera tener una comunicación con el libro, ¿no? ujú, Creo que ahora, sí, sí, estas son alternativas. Creo que la terapia lo que tiene también tiene que ver con lo interpersonal, ¿no? Es decir, el desarrollo social, ¿no? E interpersonal con en este caso con el terapeuta, que sería un reflejo, ¿no? También de un poco del mundo, ¿no? Social en donde el paciente o la persona que requiere terapia se encontraría. Lo otro, pues, sería en el campo de las personas muy religiosas, pues han encontrado en Dios un diálogo y en los sacerdotes también una manera de dialogar. Yo no lo recomiendo mucho porque hay algo ahí cerrado, pecaminoso, quizá culposo, pero pues ujú, si la persona encuentra por medio de la religiosidad este camino, pues también me parece una vía sana y posible, ¿no? ujú, ujú. ¿Tendrías alguna idea o recomendación para las personas que dudan de la utilidad de la psicoterapia? ¿Qué les dirías a estas personas?
Mi recomendación tendría que ver sobre todo con acercarse, aventurarse y probar. Ujú, Yo creo que también habría que recomendar a un buen terapeuta. Lamentablemente, en una ocasión yo recomendé a un amigo con un psiquiatra y posteriormente este psiquiatra trató de abusar o tener sexo con mi ujú, amigo, ¿no? ujú, Entonces, efectivamente no venía muy bien recomendado este psiquiatra, pero yo dije, bueno, es psiquiatra, ha de ser profesional, ¿no? En este caso, pues no sucedió. Y este amigo ya no ha querido regresar a un proceso terapéutico, a pesar de que yo lo he invitado en varias ocasiones a que lo tenga. ujú, Esa sería mi recomendación, aventurarse, probar, intentar por lo menos 3 o 4 sesiones, ¿no? Un periodo de prueba para ver si realmente te sientes cómodo, ¿no? Que el diálogo y que los descubrimientos estén funcionando. Y bueno, ahora me doy cuenta que sí es algo muy personal, ¿no? Y que no todo el mundo está dispuesto a confiar, ¿no? Porque también es un acto de confianza, ¿no? La confidencialidad es muy importante en la terapia, ¿no? Y que caigas también en buenas manos, porque ujú. si no, pues podría ser contraproducente, ¿no? Claro, claro. No, y si nos ponemos a ver, pues es como ir con cualquier profesional, ¿no? De cualquier estilo. Hay buenos y malos profesionales en cualquier área, ¿no? Exacto, También. sí. Ujú, ujú. Alejandro, ya casi se nos acaba el tiempo. No sé si hubiera, en otro podcast vas a comentar más acerca de tu experiencia teniendo psicoterapia en línea, pero algo más que te gustaría agregar o comentar que sientas que se haya quedado en el tintero. Sí. Eh, Ujú, Otra terapia significativa fue con un terapeuta corporal ujú, que venía de una escuela diferente de la terapeuta que mencioné anteriormente. ujú, Eh, Él tuvo una formación corporal, no sé, no recuerdo exactamente los nombres, ¿no? de los autores de este tipo de terapia. Era una especie de masaje, ¿no? Sobre todo en ciertas partes del cuerpo, ¿no? No era un masaje en ocasiones muy agradable, sobre todo en las piernas, ¿no? Era una especie como de masaje muy profundo que liberaba emociones, imágenes y a mí me permitía de pronto hablar, ¿no? De incluso situaciones que habían quedado enterradas en mi vida, ¿no? ujú, Esta terapia fue muy importante también. También entré por ahí por amor, ¿no? Por un problema ujú, amoroso de una persona que posteriormente me enteré que me había engañado ujú, en muchos sentidos, ¿no? No nada más físico, sino espiritual. Me había traicionado al yo enterarme de muchas situaciones, ¿no? No sé si quieres más adelante podríamos profundizar en esto, pero ujú, la otra terapia que fue para mí muy reveladora fue con una logoterapeuta, ¿no? ujú, También filósofa de formación, y esa terapia fue verdaderamente increíble, ¿no? Fue muy diferente a las otras terapias porque esta terapeuta intervenía y daba de pronto su punto de vista, ¿no? Y si me checaba, pues podía seguir el diálogo, pero yo también tenía la posibilidad de replicarlo, ¿no? ujú, Pero era muy astuta, muy inteligente con respecto al manejo de los temas y la verdad es que la mayoría de los descubrimientos que yo logré con esta terapeuta hicieron que muchas de las cosas de las que yo soy actualmente se deben a mi trabajo, ¿no? En esta terapia. ujú, Esta terapia, la última vez, no recuerdo bien ahorita, pero habrá sido hace unos 3 años, ¿no? O 3 años, quizá 2 años, ¿no? ujú, Y para mí fue un gran descubrimiento, un gran insight, ¿no? Un darme cuenta de muchas cosas que estoy haciendo en mi vida y también a veces se acompañaba con algunos libros, ¿no? Recomendaciones que ella me hacía, entonces yo leía los libros y también teníamos la posibilidad de dialogar. ¿No? ujú.
Ok. Has sido expuesto ahora sí que a múltiples y varias psicoterapias, Alejandro. Pues yo te agradezco mucho la oportunidad de habernos compartido estas experiencias y vivencias, y pues esperemos que esto inspire a otras personas a incursionar por el mundo de la psicoterapia. Ya tendremos otra ocasión en donde nos platicarás tus experiencias con la psicoterapia en línea. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Mercedes. Muchas gracias. Estoy muy agradecido y muy contento. Hasta pronto.